Esto es, como bien dice acá, una introducción a la escritura académica, simplemente un primer acercamiento. Quería empezar, digamos, va a ser una charla, lamentablemente va a ser más bien expositivo, porque para hacer un taller necesitaríamos muchísimo más tiempo, entonces esto sería como, bueno, un acceso a una información que les pueda servir a la hora de hacer su propia presentación escrita en el trabajo final. Quise arrancar, digamos, con esta cita que es de Daniel Cassani. Daniel Cassani es muy citado a la hora de hablar de la escritura porque me pareció que sintetiza un poco aquello que no logramos ver cuando estamos relacionados más con las imágenes que con las letras, y es que raramente somos conscientes de la estrecha interrelación que existe entre la escritura, el pensar, el saber y el ser. Tendemos a creer que leer y escribir son simples canales para transmitir datos sin más trascendencia, que las imágenes son independientes de la forma y los procesos con que se elaboran, que lo que somos y la manera como nos ven los demás no tienen relación con los textos que manejamos. Ignoramos la influencia que tiene la escritura en nuestra mente. Y esto yo lo sumaría a una idea de Laura de Betach que habla de que somos textotecas. Cada uno está formado por un montón de textos que lo acompañan. Cómo habla, cómo escribe, cómo presenta su trabajo. Y la idea es que empezar a ver todo más como un todo, ¿no? Esta idea de no solamente presentamos fotos, sino que elegimos cómo las presentamos, dónde las presentamos, con qué título las presentamos, con qué speech van a acercarse los demás a nuestra producción. Entonces empezar a pensar que el discurso forma parte de nosotros y que es tan importante lo que decimos como lo que mostramos, ¿sí? Bien. ¿Qué es la escritura académica? Va a ser toda producción escrita que pertenezca al discurso especializado que se corresponde o con ámbitos superiores de estudio o con la investigación. Entonces, ¿quiénes van a manejar este tipo de discurso? Tanto estudiantes, docentes, investigadores. Y el objetivo principal siempre es socializar el conocimiento. Es una manera de dar a conocer al otro, digamos, aquel recorrido que estamos haciendo. ¿Sí? Esto es una mínima introducción. ¿Para qué sirve? Y acá viene fundamentalmente el fin primero y básico, que es aprobar la materia, ¿sí? Entonces tenemos una acreditación, una certificación. Ustedes, junto con las fotografías que van a presentar, tienen que presentarle a David un escrito. Y ese escrito forma parte de esta nota final que van a tener cuando acrediten el espacio curricular. Sin embargo, lo más importante en realidad del trabajo escrito que van a presentar es socializar ese proceso o investigación que llevaron a cabo, digamos, para aportar nuevos conocimientos o, en este caso, a mí me parece, nuevas perspectivas sobre un mismo tema, ¿sí? O sobre distintos temas, perdón. Por ejemplo, cada uno va a trabajar un tema diferente y, sin embargo, la mirada que aporte sobre ese tema va a aportar a este cúmulo de conocimientos que es lo que hace la ciencia, ¿no? Digamos, o el arte o la investigación, ¿no? Participar. En nuestro caso, trabajo final solicita actividades académicas de nivel superior. Tienen que hacer una producción fotográfica o audiovisual, aquellos que hagan video, como bien lo dijo David, y un acto de escritura para lograr la acreditación del espacio curricular. Sin embargo, volvemos de nuevo a decir, lo importante es socializar este proceso de investigación en arte que cada uno va a llevar a cabo y aportar nuevos conocimientos y nuevas perspectivas al tema elegido. Parece una obviedad, pero por más que dos o más personas tomen el mismo tema, el acercamiento que van a tener es absolutamente diferente, porque parten de lugares diferentes, de referentes diferentes, de lecturas diferentes, etc. Para empezar y hacer un poco más amigable esto es lo único amigable que va a tener la presentación, traje un trabajo de Alfonso Almendros de España que se llama Croma y que es el ganador de la beca Roberto Villagrás para hacer la maestría en arte contemporáneo en EFTI en el 2016. Estas son las fotos que él presentó. No se ven mucho y en realidad, si quieren, se las describo un poquito. La primera imagen, digamos, es un mar contra las rocas. La segunda es una persona agachada y que tiene pintado, están en una tonalidad azul las dos imágenes, solamente que en la persona que está agachada tiene pintado por encima, haciendo, digamos, la figura de los brazos en rojo,
luego viene una cinta roja sobre un fondo negro, a continuación viene prácticamente una imagen deconstruida que tiene tonalidades azules, aparece el negro, cruzan unas pintadas en un color carmesí, luego aparece, digamos, una figura abstracta de rojo sobre negro y luego un hombre vestido de negro en un fondo absolutamente blanco de nieve. La serie continúa así: un pedazo de hielo sobre un fondo negro, este hombre en este mismo espacio pero pintado de negro encima. Luego tenemos una imagen en negro que aparece un color azulado y prácticamente pareciera rayado, ¿no? Luego aparece una imagen que pareciera ser un fondo de agua donde aparece de nuevo el blanco sobre negro. Otra imagen deconstruida donde es difícil ver dónde están los cortes, que tiene un tono, sí, un tono grisáceo. Y luego al final una imagen que pareciera ser de agua con reflejo en tonos grises y negros, ¿sí? Particularmente cuando uno ve esta serie de imágenes, lo que ve son imágenes lindas, a mí me parecen muy atractivas, parece que hay una secuencia y quizás uno deja volar muchísimo la imaginación sobre qué está trabajando este autor. Y este es el texto que acompaña a esta serie de 12 imágenes. Lo leo por las dudas. Entender la idea de color como una sensación en lugar de una propiedad intrínseca de los objetos es una sutil distinción, pero capital, a la hora de comprender por qué es tan difícil alcanzar estándares generales en el ámbito de la percepción. ¿Cómo definir qué es rojo, carmesí o vermellón? A pesar de que existen innumerables colores con diferentes tonos y matices, el lenguaje de uso cotidiano solo incluye unas 30 palabras para definir ese infinito apartado de la percepción visual. El persistente problema de la correspondencia cromática confirma la insuficiencia de nomenclatura sobre el color y, de manera correlacionada, las limitaciones de nuestra memoria visual. Según múltiples estudios en el ámbito de la psicología, los colores tienen el potencial de atraer mayor nivel de atención y por lo tanto tendencia a permanecer de manera más incisiva en nuestros recuerdos. Parece, por tanto, una manera no exenta de poesía de decir que el color supone un vehículo para poder recordar mejor. Me siento atraído por el carácter indeterminado que parece encerrar esta relación entre color y memoria, donde las fronteras que delimitan cada campo parecen situarse de manera imprecisa. Hablar de memoria implica hablar de manipulación y artificiosidad, o al menos de la vulnerabilidad de ésta a ser modificada. Me interesa esa capacidad transformativa asociada a la memoria y aplicarla a mi acercamiento al medio fotográfico. Mutar la idea de mímesis en un ejercicio parecido al sufrido por nuestra memoria en su tendencia a disiparse y al engaño. Color y memoria aparecen como disciplinas fundamentadas en su inmensa capacidad de sugestión y profundamente dependientes de la subjetividad e interpretación. Todas estas son herramientas comunes en mi trabajo fotográfico y conceptos sobre los que se estructura este proyecto. Definitivamente me parece que, si bien el título de la obra, Croma, nos ayuda a pensar hacia dónde va este autor, no necesariamente podemos leer todo esto que él nos está planteando en el proyecto. Sin embargo, después de leer esto, si volvemos a ver las imágenes, cobran absolutamente otro sentido. Entonces, en este caso, el texto parece complementar o por lo menos ayudarnos y nos da una mano a poder, digamos, en este problema que hay con las imágenes o no, de acuerdo a cómo se lo tome, que es la polisemia. La imagen es mucho más polisémica que la palabra. Entonces, quizás se disparan muchísimos más sentidos al ver la imagen y necesitamos algún tipo de ancla, que eso suele aparecer cada vez que se nos pide un título. ¿Cuántas veces David ve las imágenes de ustedes y les dice qué título le pondrías? Anda y ponele un título, porque tiene que ver con algún acercamiento, ¿no? Alguna línea de lectura de esa imagen. Bien, ahora, digamos, ¿cómo se presenta este discurso académico? Digamos, ustedes de hecho pertenecen a una comunidad discursiva al ser estudiantes de nivel superior, digamos, y va a haber géneros, usos y estilos propios, digamos, que utilizan la escritura académica.
Toda escritura académica implica un proceso, digamos. Entonces vamos a pensar siempre en un proceso, vamos a ir y venir. Es lo que está sucediendo cada vez que les pide David que presenten un adelanto, les devuelve observaciones, digamos, es esta idea de participar del proceso. Bien, acá géneros académicos tenemos muchos, principalmente estamos en un trabajo final, ¿sí? Bueno, siempre antes de empezar una planificación de escritura tenemos que pensar, digamos, qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, cómo y para qué, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar una selección de información fuente. David se las pide directamente, les pide que consulten autores, les pide que consulten referentes. ¿Qué van a contar? Es el principal escollo que tienen que enfrentar, digamos, ¿qué quieren decir? Luego tienen que pensar a quién se lo quieren decir, pero desdoblado. A quién como espectador, pero también a quién como docente a quien le van a presentar el trabajo escrito, ¿no? ¿Cómo? Digamos, prácticamente se los ha dado David en la consigna. ¿Y para qué? Bueno, ustedes después verán qué uso le dan más allá del trabajo que le tienen que presentar. La redacción siempre va a implicar realización y reformulación de borradores, y luego la revisión es la parte final donde uno prácticamente maquilla el texto. No es la idea que en un primer momento se acerquen a la ortografía, ¿sí? Digamos, eso en realidad queda para el final. Lo más importante siempre es el contenido, buscar el sentido del texto. Después nos preocupamos si las oraciones tienen que ser más cortas, más largas, si uso mucho gerundios, etc. Y esto de la presentación definitiva está entre comillas porque en realidad se sostiene que el proceso de escritura nunca se termina, que uno puede retomar una y otra vez ese texto y hacerle correcciones. Sin embargo, tenemos plazos de entrega y en ese momento es cuando uno decide que algo es definitivo. Para acercarnos al texto tenemos que pensar que todo texto tiene 4 propiedades que lo hacen ser texto: la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. Les digo simplemente y rápidamente a qué se refiere cada uno. La coherencia es que todas las ideas que yo presento están relacionadas con un tema en común, ¿sí? Cuando a uno le dicen tu participación tiene que ser pertinente, es porque ese tema tiene que estar desarrollado con ideas que hagan referencia a ese tema justamente. La cohesión es la manera en la que yo voy a relacionar las palabras y las ideas. ¿Cómo voy a hacer para que en realidad pasar de una idea a la otra? Establecer, digamos, evitar repeticiones a través del uso de sinónimos, etc. La adecuación tiene que ver con cómo reconozco yo la situación comunicativa hacia la cual va dirigida ese texto. No hablo igual en la cancha que cuando estoy hablando con un director, ¿sí? En este caso, el discurso académico tiene ciertas formalidades que tienen que ser cumplidas. Y la corrección, que aparece en último lugar, tiene que ver con cumplir con las reglas gramaticales, es decir, la concordancia a través de la morfología, la puntuación, digamos, la ortografía, etc. Bien, lo más importante de todo es la coherencia, ¿sí? ¿Qué va a ser la coherencia? Lo que acabo de decir, la propiedad a través de la cual ideas se van a relacionar con un tema en común y van a aportar, digamos, tienen que aportar la claridad al tema, tienen que estar organizadas y ordenadas, ¿sí? La palabra clave es sentido. Todo el texto tiene que tener coherencia, tiene que relacionarse y tener un sentido. En nuestro caso, fíjense el pedido de David, esto está sacado tal cual de las consignas que les dio. El conjunto de fotos debe tener unidad de sentido, mantener una coherencia entre la realización y el tratamiento del tema, el modo de presentación al público y el texto que la define, y expresar el posicionamiento personal del alumno en relación a la temática elegida y a su propia práctica como fotógrafo. Significa que las fotos tienen que ser coherentes con el texto, con la propuesta de presentación que entreguen, etc. ¿Sí? Nuevamente la palabra clave es sentido. Bien. ¿Cómo se logra la coherencia en el texto académico? A través de la organización de la información, ciertas características y cómo voy a citar dentro de ese texto. Entonces, tenemos en la organización de la información una naturaleza tripartita. Esto es como un índice, ya los vamos a trabajar cada uno. Naturaleza tripartita del texto, progresión temática, cuáles son los paratextos y las convenciones de presentación dentro del ámbito académico. Las características: precisión, claridad, brevedad, formalidad, y la cita, cómo hacer una cita con estilo directo y con estilo indirecto. Vamos rápidamente a la organización de la información.
todo texto, aunque sea una respuesta de parcial, es tripartito. ¿Qué significa esto? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En una respuesta de parcial, la introducción es retomar la información de la pregunta, ¿sí? Si me preguntan, no sé, por ejemplo, ¿qué año nació San Martín? Yo voy a responder, el año en que nació San Martín. Eso ya es darle una introducción al texto. Por lo tanto, de ninguna manera ustedes pueden poner un título y arrancar sin retomar la información de ese título, ¿sí? Bueno, el desarrollo, la exposición de las ideas y el cierre es siempre dar un cierre que uno puede decir a manera de cierre, para terminar, en conclusión, etc. Y cada apartado va a tener también esta naturaleza tripartita. Si hacemos una introducción, esa misma introducción va a tener un momento de introducción, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Bien, en nuestro caso, David pidió una memoria descriptivo-conceptual, que es el qué, ¿sí? De 200 a 400 palabras. Los objetivos, el para qué, 200 palabras. El contexto conceptual, por qué, 1500 palabras, esto es como máximo, ¿no? Modalidad de presentación, cómo, 400 palabras. Reflexión final, cómo, 600 palabras. En todos estos apartados tiene que haber una idea de introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? No pueden dejarlo al azar diciendo, bueno, no, simplemente pongo un par de ítems, pongo unas palabritas sueltas, ¿sí? Entonces tenemos que textualizar en cada uno de los apartados. Vamos a ver cómo organizamos la información. Esto se habla, digamos, de progresión temática en un párrafo. Definición de oración, expresión de pensamiento completo, inicia con mayúscula, termina con punto. El párrafo, sucesión de oraciones que comparten una unidad temática. Yo no sé si ustedes tienen problemas con esto, hay mucha gente que sí lo tiene, que es que no saben cuándo poner un punto y aparte, ¿sí? En realidad, por más que el tema hable, digamos, haya un tema en común, siempre hay momentos de subtemas donde yo necesito poner ese punto y aparte porque le estoy explicando al lector que voy a empezar a trabajar otro aspecto de la misma idea que ya vengo trabajando, pero paso a otro aspecto. Cada párrafo va a tener, digamos, una progresión temática. ¿Qué significa? Yo puedo tener una progresión constante que es en cada párrafo sigo trabajando el mismo tema, pero en realidad le doy a algún pequeño, digamos, giro. La evolutiva significa que yo agrego un nuevo tema, pero al tema anterior. Y la derivada es cuando ya combino las dos, ¿sí? Y en realidad hago un trabajo mucho más complejo. Definitivamente un trabajo académico de este tipo tiene derivadas, ¿sí? Entonces, voy a presentar un tema, voy a ir agregando información nueva, voy a retomar el tema anterior para agregarle de nuevo información nueva. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y acá sí viene, como, digamos, como la dureza del discurso. Los párrafos deben llevar sangría, es decir, un espacio, por más que dejemos un renglón o no entre un párrafo u otro, ¿sí? Tiene que aparecer la sangría. Al comenzar el párrafo tiene que aparecer el sujeto. El ejemplo es, si yo tengo el título, la fotografía, de ninguna manera puedo empezar el escrito, es el dispositivo, Tengo que volver a retomar la información del título, ¿sí? La fotografía es el dispositivo para que la oración tenga sentido. El uso de las listas o enumeraciones debe ser precedido siempre de una introducción. Es decir, en todo caso, si vamos a puntuar, decir que vamos a puntuar. Y se recomiendan usar tantas viñetas, ¿sí? La extensión de las oraciones no debe confundir al lector. Por lo tanto, se considera que una oración tiene que tener 25 palabras. Si van a hacer oraciones más extensas, la idea o lo ideal es que lo vayan alternando con oraciones cortas, porque eso permite que la lectura sea fluida. Y en caso de incluir incisos aclaradores, digamos, en realidad que no sean extensos, porque si no el lector se pierde y tiene que volver a la idea principal para ver dónde continúa. Bien, la extensión de los párrafos tiene que ser intermedia, ni mucho ni poco. Debe evitarse que el párrafo posea una sola oración muy extensa. Quizás lo que hacemos es desdoblar la información y utilizar el punto y seguido, ¿sí? Si en realidad vamos a seguir trabajando aspectos de la misma idea, podemos perfectamente usar ese punto. Y no debe darse información por sentada. Creo que de todo lo que dije hasta ahora, lo más importante es esto. Digamos, normalmente, no sé si les pasa, cuando uno hace corrección de textos, lo que el docente suele poner es qué, quién, a quién, digamos, porque tenemos que terminar. Si hablamos de una transición, tenemos que decir hacia dónde va.
Si hablamos de que en realidad se hace una comparación entre qué y quiénes hacen la comparación, no tenemos que dar por sentado que el otro leyó los mismos textos que nosotros, hizo el mismo proceso que nosotros. Bien, organización de la información. Los paratextos son todo lo que rodea el texto, pero lo que va a hacer es permitir hacer predicciones sobre ese texto, organizar esa información, quizás a veces completar la información que aparece en el texto, ¿sí? Normalmente se tienen una portada, los trabajos académicos, donde aparece el nombre de la institución, el espacio curricular en el que estamos trabajando, el nombre del profesor, el título del trabajo, el autor y la fecha, ¿sí? Y luego podemos presentar un índice o sumario, que en este caso no lo presentan, así que pasamos acá. Bueno, luego hay una introducción, que se va a presentar siempre el tema, los objetivos, los alcances y la metodología. Un cuerpo que en realidad muchos, yo particularmente soy una que lo hace, en cada capítulo suelo poner una epígrafe. Una epígrafe es en realidad tomar las palabras de algún autor que echen luz sobre lo que voy a trabajar después. Entonces, se puede acompañar de epígrafes cada introducción, cada capítulo que uno presente, ¿no? Y ahí aparece la fundamentación, antecedentes, marco teórico, que en realidad David ya les ha dado un formato para presentar, que es lo que vamos a ver. Luego las conclusiones, que van a sintetizar los resultados, quizás echar luz sobre algunos interrogantes que se pueden abrir a partir de lo hecho. Luego aparece la bibliografía, que es el reconocimiento de que se ha consultado material, digamos, es la explicitación de las fuentes utilizadas, y a anexos se agregan algo más, que en este caso, no sé si usan anexos o se puede considerar el anexo donde ponen las fotografías, ¿no? Digamos. Bien. Y notas solamente para agregar información. Vamos a ver que hay dos sistemas para citar, y en realidad si uno usa el sistema autor-fecha, digamos, para lo único que necesitaría notas al pie es para hacer aclaraciones sobre la información arriba, no para dar citas bibliográficas o referencias bibliográficas. Bien, en nuestro caso, una portada donde tiene que aparecer el título, luego tienen que hacer una memoria descriptivo-conceptual, donde presenten el tema, digamos, y acá David usó la palabra en inglés, yo la pasé al español, en realidad me tomé la libertad. Él hablaba de statement, digamos, que en realidad es una declaración de principios, es donde uno está parado a la hora de hacer el trabajo y presentar ese tema. Luego los objetivos son los propósitos del trabajo, pero en este caso no es simplemente decir qué quiero lograr con ese trabajo, sino que tengo que establecer un diálogo entre la producción fotográfica que realizo, digamos, y el espectador que va a ver esa producción. Entonces, ¿qué quiero yo que ese espectador mire de lo que estoy, digamos, proponiendo? El contexto conceptual, que en realidad es el desarrollo de la propuesta. Fíjense la idea, ¿no? Sobre la base de intereses personales tienen que fundamentar qué los lleva a ustedes a hacer lo que van a hacer, pero tienen que retomar, tienen que insertarse en alguna línea de sentido tradicional. Tiene que haber fundamentos teóricos y artísticos que en realidad los acompañan, ¿no? Entonces ahí pueden aparecer, de hecho tienen que aparecer reseñas críticas de las obras que ustedes consideren pertinentes, relacionadas con su trabajo, y los referentes. Bien. Seguimos con nuestro caso, la modalidad de presentación, explicación y justificación de la elección del soporte, montaje y disposición en el espacio. Y esto tiene que ver con la coherencia, ¿sí? Si el trabajo es un trabajo intimista, en realidad voy a buscar un acercamiento del espectador a las imágenes, me convenga simplemente, digamos, hacerlas en un tamaño más chico, mientras que en realidad si yo quiero, no sé, sorprender al espectador, descolocarlo, dislocarlo, puedo llegar a llevarlo a que se tenga que ubicar en cierto lugar para poder ver la obra de determinada manera, si no se pierde lo que estoy proponiendo. La reflexión final, que es prácticamente exponer el proceso que han llevado a cabo para llegar a esa producción, a ese trabajo artístico. Y luego la bibliografía, que es la enumeración del material consultado, libros, revistas, videos, páginas web, etc. David pide según las normas APA, de hecho hasta les da una página donde pueden acceder a esa información. Bien,
¿Cuáles son las recomendaciones que se suelen hacer en los trabajos académicos? Que la letra en la portada se diferencie en tamaño del cuerpo de texto, de la misma manera que los títulos, ¿sí? La portada no debe llevar número de página, mientras que los demás sí. El orden, nombre y apellido, solo se invierte en listados que precisan un orden alfabético. Es decir, que en su propio trabajo, si es una persona, no hace falta que pongan apellido y nombre. Al contrario, digamos, es como, digamos, Carolina y Parraguirre. Solo si hay varios, hay un listado, lo invierto. Los títulos y subtítulos no llevan punto final, parece una obviedad, pero lamentablemente no lo es, y poseen un tamaño diferenciado. Los capítulos siempre comienzan en páginas nuevas, en este caso no hace falta, digamos, es todo continuado, y los epígrafes siempre van entre comillas, se los suele diferenciar la letra y se le pone itálica y se alinean a la derecha con una, bueno, ahí está, tipografía. Pueden o no llevar punto final, esto en la propia, en las normas de estilo no está todavía decidido. Bien, ¿qué es lo importante de la bibliografía? Digamos, no solamente es explicitar el material consultado, sino también y por sobre todo tener honestidad intelectual. Hay gente que trabajó antes, que hizo proyectos antes y que en realidad citarlos implica decir yo los vi, digamos, y de acá saqué ideas también, ¿no? Y también en realidad permitir que aquel que accede a mi trabajo pueda consultar las mismas fuentes para ampliar en caso de que el recorte que yo haya hecho no sea suficiente. Bien, acá aparecen diferentes maneras. David va a pedir las normas APAS, que son de la Asociación Americana de Psicología, son las que se usan en ciencias sociales principalmente y en el mundo del arte, entonces está muy bien. Bien, rápidamente, ustedes esto lo van a ver. Primero, en la bibliografía siempre se da un orden alfabético. Si pongo María Elena Walsh porque es para chicos. Tenemos apellidos. Si repito el mismo autor con otra obra, pongo una raya donde va el autor, ¿sí? Y va a haber una manera diferenciada de citar de acuerdo al tipo de fuente que yo estoy consultando. Rápidamente, los libros llevan apellido, nombre, año. En realidad se utilizó el sistema autor-fecha, título de la obra, que no va entre comillas, la ciudad de edición y la editorial. Los capítulos, por su parte, también llevan el apellido, el nombre del autor, título del capítulo, entre comillas, y luego sí se pone en el título de la obra, ciudad de edición, editorial y año. Rápidamente. Artículos de revista, apellido, nombre, título del artículo, entre comillas, y luego tenemos que informar la revista, que va como nombre de obra, en itálica, el volumen, el número, el año y las páginas de inicio y página final del material consultado. Las fuentes electrónicas llevan apellido, nombre o responsabilidad principal. Por ejemplo, si yo cito a la RAE, voy a poner directamente el nombre de la institución, el título de la obra y ahí pongo el tipo de soporte, si es en PDF, si está en línea, digamos, si en realidad consulté un CD, y luego pongo ciudad de edición, editorial, año y tengo que agregar la disponibilidad, es decir, el link. Entonces yo pongo disponible en 2 puntos, pongo el link consultado y luego agrego la información de cuándo lo consulté. Consultado él, por ejemplo, 13 de septiembre de 2015. ¿Por qué? Porque a veces los links se caen, entonces tiene que haber un posible acceso a rastrear la información de que existió ese link en algún momento. Para el que no sabe, digamos, en Wikipedia se puede ir directamente en el costadito, citar esta página, y lo que va a permitir Wikipedia es que uno elija qué norma, y fíjense que ahí está el estilo APA, y les va a dar directamente cómo se cita. Hay algunos lugares o sitios que permiten hacer eso, entonces buscan cómo citar ese sitio y directamente aparece. Bien, convenciones de presentación. Los trabajos suelen imprimirse en hoja A4, simple faz, las páginas numeradas, los párrafos justificados, el interlineado 1,5, ¿sí? El espacio entre los párrafos puede ser simple o doble, que ya lo habíamos visto. Normalmente en los artículos para presentar, una vez que uno hace ponencia, se piden este tipo de letras, Times New Roman, Arial, 12 y los títulos en 14 o 16.
Los márgenes suelen ser simétricos, salvo que vayan a ser abrochados a la izquierda, entonces se suele dejar 4 centímetros para poder encuadernarlos. Bueno, y el formato, esto es una solicitud que parece una tontería, pero que no lo es, se tiene que respetar en todo el texto, digamos. Si yo voy a poner los títulos en 16, todos los títulos tienen que estar en 16, etc. Bien, y acá vamos a lo importante. Digamos, tenemos que ser precisos, tenemos que solamente decir aquello que es necesario decir. Digamos, el concepto debe ser definido en ese sentido, digamos, no podemos, digamos, simplemente, digamos, hablar, por ejemplo, no sé, del golpe de corte de Dubois sin decir que fue Dubois el que lo definió y sin hacer un acercamiento a qué significa ese golpe de corte. Es primordial enriquecer el vocabulario técnico, pues de esa manera se encuentran las palabras necesarias para lograr los propósitos comunicativos. Bueno, está muy bien, es decir, expliquen aquellos conceptos que utilizan. El texto, digamos, debe comprenderse con una primera lectura experta. No, digamos, traten de ser claros, no traten, digamos, de simplemente decir lo que necesitan decir, ¿sí? El lenguaje entendible y la construcción de las oraciones que normalmente respete el orden lógico de la oración en español. Es decir, ¿cuál es nuestro orden lógico? Sujeto, verbo, objeto, directo, objeto indirecto y circunstancial. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Uno dice, los niños compran caramelos para sus amigos en el kiosco, ¿sí? Ese sería el orden natural en español. Si yo invierto ese orden, tiene que aparecer una coma, ¿sí? Entonces, si yo digo, en el kiosco, coma, los niños compran caramelos para sus amigos, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos datos de puntuación. Brevedad, solo la información pertinente, lo más claro posible. Digamos, no, la idea no es colgarse a que el otro participe, digamos, del pensamiento que tuvieron, sino simplemente llegar, digamos, al nudo de la cuestión. Y ahí viene la gran aclaración, que es ser breve no significa, digamos, no presentar ideas, digamos. La idea es que esas ideas que presentes sean breves, claras, precisas, etc. Bien. La formalidad, todo texto académico debe ser formal, se utiliza la lengua estándar. En realidad, si nosotros necesitamos hacer uso de palabras informales o consideradas no adecuadas en ciertos ámbitos, usamos las comillas. Las comillas es como si otro lo dijera, ¿sí? Si tenemos que usar la palabra puta, quizás conviene ponerla en comillas o en... Y luego se puede utilizar o el plural majestático, por más que uno es solito, decir, por ejemplo, nosotros en este trabajo intentamos, es como que ocultamos nuestra persona en este plural, y si no, también se suele usar mucho la tercera persona, que todavía oculta más porque es impersonal, digamos. Se presenta el siguiente trabajo para Digamos, ahora en el mundo académico se está aceptando muchísimo más la primera persona, como diciendo, soy un investigador y me hago cargo, pero recién estamos en un proceso de transición, pero ya empieza a aparecer, digamos, así que no hay ningún problema. Bien, y ahí vamos con el gran problema de estas épocas, que es el famoso cortar y pegar, digamos. Normalmente se utilizan los conceptos de otras personas, más cuando accedemos a fuentes electrónicas donde directamente se corta y se pega lo que dice alguien, y en realidad dejamos de ser respetuosos por la propiedad intelectual del otro, por en realidad las investigaciones y los procesos que hizo. Entonces, tenemos dos maneras de citar a esta persona con la que hablamos. El estilo directo, que es la cita textual. Yo voy a tomar las palabras del otro, pero voy a decir que son del otro y voy a poner comillas, ¿sí? Entonces, tenemos la cita, se introduce con un verbo de decir, dijo, sostuvo, afirmó, declaró, manifestó, dos puntos, abro comillas y digo aquello que dice el autor, ¿sí? ¿Qué pasa con las citas? En todo trabajo académico debe evitarse tener muchísimas citas, porque en realidad pareciera que el trabajo lo hizo otro y nosotros no tenemos ideas para aportar. Cuando las citas son cortas, que tienen cierta cantidad de palabras, yo los dejo en el mismo párrafo y lo que hago es ponerlas en itálica, para que aquel que lee el trabajo sepa a simple vista cuáles son palabras propias y cuáles son palabras tomadas de otro.
Si ya exceden cierta cantidad, lo que yo tengo que hacer es ponerlas en un párrafo aparte. ¿Y cómo distingo que son citas? Achico la letra y les pongo un margen del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos Kaku 2009 afirma, 2 puntos, todo lo que sigue a continuación en letra más chica es lo que dice este autor, ¿sí? Y luego sigo mi texto. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas, etc. Sí. ¿Cómo? En realidad yo lo pondré justificado. Acá este es un ejemplo que saqué de internet, Montes 2015. Bien. El estilo indirecto es el que se utiliza cuando yo cito conceptos del otro, pero lo digo con mis propias palabras. El concepto no deja de ser del otro, solo que yo parafraseo y digo de otra manera lo que el autor ya presentó. Entonces, ¿qué se suele utilizar? O una nota al pie, donde yo digo que saqué esa información de otra persona, o el sistema autor-fecha, que luego va a poder ser retomado en la bibliografía. Entonces yo digo, por ejemplo, aparece el verbo de decir y un nexo subordinante y la paráfrasis. Dijo que, y lo digo con mis propias palabras, pero luego yo pongo que está sacado de alguien. Miren acá. La investigación de cogniciones distribuidas, Salomón 2011, ha señalado que las cogniciones se distribuyen Estoy diciendo que esa información la he sacado de ese lugar. Y luego, en la lista de referencias, en realidad en la bibliografía, va a aparecer Salomón G 2001 y la persona que accedió a esa información va a saber dónde buscarla. De hecho, en realidad, acá faltaría la página. Lo que se pone es Salomón, 2001, 2 puntos, la página exacta donde aparece ese concepto. Por lo tanto, cualquiera que va después que yo puede buscarlo. Bien, ahora pasamos a la otra propiedad, que es la cohesión, las relaciones entre las palabras y las ideas que se van a dar en la misma oración del párrafo, en oraciones diferentes del párrafo o en párrafos diferentes. Para eso voy a usar recursos de cohesión gramatical y léxicos, ¿sí? La palabra clave es relación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Usar sinónimos, palabras generalizadoras, hiperónimos, hipónimos. ¿Saben lo que son los hiperónimos y los hipónimos? El hiperónimo es, por ejemplo, fruta, y los hipónimos son banana, manzana, digamos. Entonces, yo puedo decir definitivamente, puedo trabajar con conceptos específicos y luego, para no repetir ese concepto específico, digo el hiperónimo, ¿sí? Luego, lo que voy a usar, estas palabras generalizadoras son, por ejemplo, problema, asunto. Entonces, de esa manera yo logro evitar esa repetición hablando de algo más general. Únicamente debe pensarse en la repetición solo si quiero reforzar un concepto o idea. Tiene que ser absolutamente consciente de esa repetición. Para encontrar sinónimos, yo no sé si usan esta página, Word Reference. En realidad lo que ponen es español sinónimos y les va a dar una serie de sinónimos bastante grandes. Hay que habilitar la elipsis. El español nos permite que evitemos muchas palabras porque ya están sobreentendidas. Entonces, si se logra sobreentender, no repetirlo, ¿sí? Luego utilizar las proformas, que son los pronombres para evitar repeticiones, y establecer relaciones con conectores. Y acá me gustaría que vean la cantidad de conectores que existen. Por ejemplo, conectores causales, hay más que el ya que, ¿sí? El ya que es el más usado de todos, y en realidad, si vamos al ejemplo, fíjense los conectores de causa. Porque, visto que, a causa de, con motivo de, ya que, puesto que, gracias a que, por culpa de, como, a fuerza de, dado que, considerado que, teniendo en cuenta que, el pues también. Fíjense la variedad que hay y en realidad uno tiende a poner siempre el mismo, ¿sí? Luego aparecen, bueno, relaciones de finalidad, de oposición, pero es interesante esta primera parte. ¿Cómo enunciamos un tema nuevo? Con respecto a, por lo que se refiere a, en relación con, en cuanto a, podemos decir, por ejemplo, por un lado, por el otro. Y luego, para concluir en resumen, resumiendo, en síntesis, en conclusión, búsquenlo en internet, aparecen, digamos, la idea es, y permiten organizar la información de una manera más que fácil. La adecuación, ya dijimos, es ajustarse a la situación comunicativa, es pensar quién es el destinatario, cuál es el género discursivo que usamos,
cuál va a ser la recepción. Y ya hablamos de la variedad de lengua estándar, un vocabulario técnico específico y un registro formal. La palabra clave es reflexión. Pensemos bien a quién le estamos comunicando lo que le estamos comunicando. Y la corrección tiene que ver con esta revisión final, este maquillaje que yo le voy a dar a este texto, ¿sí? Respetar las reglas gramaticales. Vamos. Revisar la ortografía, la acentuación, los signos de puntuación y no confiarse en el corrector del Word, ¿sí? Porque existen palabras que se escriben de manera diferente y que significan cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos caer en errores. Por ejemplo, doy un ejemplo tonto, que es cazar con S y cazar con Z. No son lo mismo y el corrector acepta las dos, digamos. Entonces, uno tiene que tener una revisión. Consultar los diccionarios. Tenemos un diccionario en la RAE, yo no sé si ustedes saben, hay 2 diccionarios para consultar. En realidad hay 3, pero en realidad 2 son los más útiles. Uno es el diccionario para las palabras, pero hay otro que se llama Diccionario Panhispánico de Dudas. Si uno pone la palabra mayúsculas, les va a decir en todos los casos que se debe usar mayúscula. Si ustedes ponen la palabra coma, les va a decir cuándo se usa coma. Es decir, es una manera de acercarse a los usos propios de la lengua española, en realidad los normativos, ¿no? Evitar oraciones negativas, no comenzar con gerundios ni con adverbios, estas afirmaciones de, por ejemplo, generalmente, etcétera. Digamos, la idea es tratar de evitarlos, no abusar de los adjetivos, esta idea de el autor que me parece que está buenísimo lo que hace, no, esas cosas no, y esta idea, o el mejor de todos, no. Cuidar la concordancia, género, número, tiempo y modo, no remarcar conceptos o ideas con mayúsculas o comillas, digamos. La idea es que se supone que todo lo que está en ese texto es importante, no tenemos por qué llamar la atención sobre algo particular. Siempre se aclaran, por más que son reconocidas, las siglas y las abreviaturas. Por ejemplo, lo que se pone es primero toda la sigla y luego se pone entre paréntesis la sigla, y a continuación ya puede usar la sigla cuantas veces quiera, ¿sí? La primera vez tiene que aparecer. Y esto, ya los dejo de molestar, es el cierre, ¿no? La escritura académica es el resultado de un proceso complejo que tiene que ver con cómo nos presentamos a nosotros mismos, cómo esos textos nos presentan a nosotros, y lo más importante para mí es esto del final. Uno se tiene que desenamorar del propio texto y en algún punto llegar a leerlo como si no fuera propio, como si fuese ajeno, porque cuando uno lee textos ajenos lo puede corregir sin ningún problema, pero pareciera que el texto propio es intocable. Entonces quizás a veces hace falta dejarlo descansar y luego acercarse. Me parece que todos son compañeros, por lo tanto yo los he visto que se van compartiendo los textos también, entonces esa es otra manera de tener una revisión externa antes de llegar a la etapa de corrección. Y también aprovechen las oportunidades que les da David de ir, digamos, cotejando cómo va ese proceso de escritura. Y nada más, les muestro que yo puse mi bibliografía muy pero muy bien, digamos, consulté todos esos autores. Bueno, eso es todo. Perdón si fue muy largo. Espero que les haya servido algo. Vamos a preguntar si quieren. Mucha información, sí, lamento, es mucha información. Pero bueno, era como por lo menos tener un puntapié para después buscar, ¿sí? Digamos, es como, pero es mucha información. Particularmente, digamos, cuando David me propuso esto de dar esta charla, para mí el objetivo principal es que empiecen a pensar que el texto forma parte de sus vidas, digamos, que no es solamente imagen y que quizás, por ejemplo, en este momento no quieran, digamos, darse de cara con eso, pero van a querer presentarse en concursos, en algún momento quizás alguien les pida escribir un artículo. Estamos teniendo un montón de sitios, por ejemplo, cordobeses que están buscando la opinión de los autores y de gente que trabaje con la fotografía. Entonces, si les piden que escriban algo, tener por lo menos las herramientas para hablar de una obra, para hablar de la propia obra, no pensar que están tan escindidos de
del texto, ¿sí? Eso nada más. ¿El texto de Croma tenía algún título aparte, algún cierre? No, está presentado tal cual. Vos sabés que yo lo corté y lo pegué del sitio, tal cual del sitio web. Uno entra a este y busca la beca Roberto Villagrás del año 2016. Y es interesante que miren y entren a los otros trabajos porque los otros dos que ganaron son trabajos muy documentales y la presentación que hacen es absolutamente diferente. Entonces ver también que en la variedad y en cómo uno justifica su trabajo también aporta mucho, ¿no? A mí las imágenes me encantan, pero también a mí me dan otro vuelo leer el texto. Hace poco vi esto les comento, nada más, hace poco vi un trabajo que yo, digamos, ni había soñado que podía existir un trabajo así, que me voló realmente la cabeza. Alex Plademus, puede ser, es un catalán, sobre que lo que hace es cuenta sobre el viaje, se llama Almost There, que significa casi ahí, y habla de las transiciones. Bueno, y nada, si lo pueden ver está buenísimo, pero en realidad si uno no lee el texto que lo acompaña se pierde muchísimo. Entonces, digamos, uno lee el texto que lo acompaña y puede establecer líneas de sentido que de otra manera no llega. Yo creo que yo no llegaría sola, ¿sí? Entonces, pensar que a veces el texto es un muy buen complemento y una manera de que el otro se acerque a la obra por donde uno quiere que se acerque, ¿no?